Había expectativa por anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, respecto de algunas cuestiones vinculadas justamente a una de las cuestiones que más nos preocupa a los argentinos, la marcha de la economía. Una economía que lamentablemente parece no tener rumbo. A las pruebas nos remitimos, una inflación en carrera todos los meses, índices que aumentan, controles de precios que no resultan, y ante estas situaciones solamente la iniciativa del gobierno de acordar con los bancos que se aumenten los límites para gastos con tarjeta de crédito. Esto también puede dar un reimpulso a la inflación. Veremos, claro, porque se pueden ampliar los porcentajes de gastos, pero después hay que tener la plata para poder gastar, seguro, ¿no? Así que vamos a hablar de este tema porque también en estos últimos días ha salido un nuevo informe con respecto a los niveles de consumo que vienen bajando. Vamos a saludar a Matías Bolis Wilson, que es el jefe del Departamento de Economía de la Cámara Argentina del Comercio. Matías, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, preocupados como todos los argentinos con esto de la economía y con un gobierno que parece no encontrar el rumbo, ¿no? Y esto está claro. Bueno, sí, claramente la macroeconomía, la micro, la mesoeconomía está mostrando señales de complicación. Si vos mirás una economía una inflación que está arriba del 100%, con indicios de aceleración mensual, decís, bueno, hay una macro que está complicada. Y además, con el shock negativo que está sufriendo por el tema de la sequía, ¿no? Que todavía no vimos el impacto pleno, pero va a ser fuerte, digamos. Estamos hablando de alrededor de 22.000 millones de dólares menos que van a ingresar de divisas, y eso lo tenés que compensar de alguna manera. O asumís la recesión o la baja en el nivel de actividad, o financiás una parte de ese agujero que se te hizo por un shock negativo, ¿no? Massa dijo que justamente estas últimas medidas respecto a la ampliación de los límites de las tarjetas de crédito va a servir para menguar en un porcentaje el impacto de la sequía. ¿Esto realmente puede suceder de esta manera? Sobre todo, digo, con la inflación que tenemos. Sí, fíjate que lo que estás haciendo es básicamente financiar parte del consumo y estás actualizando límites que quedaron un poco obsoletos por el corrimiento de los precios, ¿no? Claro. Entonces, parte de lo que estás haciendo es compensar ese aumento de la inflación y estás financiando el consumo. Sí estamos todos, porque la macro está yendo por un desfiladero muy finito, en donde tenés, como decía hace un momento, una aceleración de la inflación con baja en los ingresos. Ayer salieron los datos de los resultados fiscal, y estamos viendo una caída bastante fuerte de los ingresos, especialmente por el tema de las retenciones, porque ahí es donde se está sintiendo el tema de la sequía. Entonces, parte de este agujero de la actividad la está financiando con este aumento de los límites, pero podés llegar a tener alguna presión adicional sobre los precios. Pues recordemos que el shock por el lado de la oferta lo vas a tener, de la oferta agregada. ¿Por qué? Porque parte de lo que Argentina importa, recordemos que cerca del 90% de lo que Argentina importa entra en el sistema productivo, es decir, no son bienes finales. Entonces necesitas de esas importaciones para mover la rueda productiva y tener una oferta agregada de bienes y servicios reales. Entonces ese faltante lo vas a tener, lo vas a sentir, especialmente en este trimestre en el que estamos. El segundo trimestre creo que va a ser el más complejo de todos. Después el tercer trimestre también lo vas a sentir. El cuarto va a aflojar un poquito, pero el faltante de insumos, de bienes de capital, se va a sentir. Entonces la disyuntiva es, bueno, incentivamos el consumo, pero hay que mantener un poquito la estabilidad macroeconómica. Ese es el dilema por el que está transitando el gobierno en cuanto a la política económica. Claro, los anuncios que hizo en definitiva el ministro Massa son decisiones que toman los bancos de acuerdo a la calificación de sus clientes y lo hacen periódicamente. Sí, no es para todos.
Es que no debería ser para todos porque cada uno Claro. tiene una carpeta crediticia con un historial crediticio que eso es una decisión de cada uno de los bancos. Pero también recordemos que hay poco crédito disponible en Argentina porque también tenés a un efecto de desplazamiento, lo llamamos los economistas, del gobierno que se está financiando y especialmente en estos 2 trimestres donde va a sentir la caída de la recaudación por el lado de las retenciones, como decía hace un momento. Entonces, no, el crédito tampoco es infinito, ¿no? Las pymes, los consumidores, el gobierno están comiendo todos del mismo plato y no alcanza para todos. Entonces, la pregunta es, podés aumentar los límites de las tarjetas de crédito, pero yo no sé si el crédito disponible, el ahorro privado alcanza para todos. Seguro. Perdón, pero digo, esta medida que estamos comentando con respecto a las tarjetas de crédito, ¿puede ayudar para frenar la desaceleración en el consumo o ustedes ven que la caída de esas cifras es inevitable? No, algo seguramente va a amortiguar la caída, va a haber también parte, creo yo, de desahorro y eso es parte de lo que está explicando que todavía estemos en números positivos. Lo que medimos acá en la Cámara es el consumo de las familias y todavía en variación interanual nos está dando positivo, 1,5, está bien, la tendencia es claramente a 0, quizás veamos números negativos, pero parte de ese número positivo que todavía estamos viendo, a pesar de que los ingresos de las familias están ya hace algunos meses en terreno negativo, es que hay un desahorro de las familias y parte de ese ahorro que ahora se está desahorrando, perdón el juego de palabras, sí. Viene de la pandemia. Mucho de ese ahorro se obtuvo en la pandemia porque la forma de consumir y el volumen consumido cambió. Entonces eso también está amortiguando un poco la caída del consumo. Bien, pero seguramente no va a servir para amortiguar lo que viene, que es prácticamente medio año de aquí hasta eventualmente un cambio de gobierno y un cambio de política económica que pueda introducir cambios importantes en los hábitos de consumo, en las posibilidades de consumo y en definitiva en la marcha de la economía en la Argentina, por todo lo que describió, ¿no? Lo que pasa es que el impacto real de la sequía lo tenés, claro. Lo vas a sentir, y todavía no estamos sintiendo el pleno del impacto. Realmente fue un shock muy, muy fuerte, es histórico. Esperemos que la campaña que viene sea mejor. Es poco probable que haya 4 eventos seguidos de sequía, porque no hay registros de eso, pero estamos hablando de alrededor de 22.000 millones de dólares menos de exportaciones. Para que tengan dimensión, eso es un cuarto de lo que Argentina importó el año pasado. O sea que o lo financia de alguna manera el país, ese hueco, o tiene que bajar las importaciones en un cuarto de lo que importó el año pasado. Entonces el impacto es muy grande. Y digamos, es inevitable que de alguna u otra manera se sienta en el nivel de actividad. Estas son medidas que obviamente apuntan a paliar o amortiguar ese shock negativo, pero tampoco es que la macroeconomía entró en una situación sólida. Ya la macroeconomía venía con alguna fragilidad del año pasado y bueno, terminó entrando en este shock negativo con los condicionamientos que sabemos que Argentina tiene. Bien, Matías, te agradecemos mucho esta comunicación con Veo Noticias y las explicaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.